Bienvenidos a Noé Podcast. Bienvenidos a todos, queridos oyentes, al programa número 5 de Noé Podcast. Y bueno, Tony, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar del Grupo Noé, precisamente de ahí sale el nombre de nuestro podcast, porque claro, de aquí también vienes tú en la parroquia. El Grupo Noé es un grupo para los jóvenes que hay en la parroquia en el que vamos a hacer diversas actividades y demás, bueno, con el objetivo de encontrarnos a Dios, tanto personalmente como en comunidad. ¿Y quién nos va a presentar este programa, Javi? Pues demos la bienvenida a la coordinadora, a una de las coordinadoras de Noé, catequista aquí en la parroquia, monitora de campamento, la señorita Cristina Ramos. Buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en Noé Podcast, que tenía muchas ganas. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia en la parroquia, las cosas que has hecho, bueno, desde tus inicios hasta ahora y qué relación tienes con Noah. Bueno, pues yo llego a la parroquia hace como 12 años o más. Llego por casualidad. Es decir, yo vine a misa un día y yo no estaba confirmada. Y desde el ambón se dieron los anuncios de catequesis de confirmación en la parroquia. Yo tenía 20 años y era de confirmación para adultos. Entonces la gente se confirmaba con 18. Así que fui a la sacristía, pregunté y empecé a prepararme para la confirmación. Una vez terminé el primer año, mi catequista me dijo que hacían falta catequistas de comunión y que me veía a perfil. Entonces, bueno, pues yo le dije que sí. Y a partir de ahí empecé como catequista, después seguí con el campamento, después de muchos años es cuando se funda Noé. Y bueno, por medio he hecho un montón de cosas. He participado en toda la creación de la Verbetómbola, del Vía Crucis, de la Cruz de Mayo, un poquito de todo. Y ahora además me he metido en Cáritas también, un poquito de todo. Bueno, ¿y de dónde surge la iniciativa Noé, Cristina? Pues mira, llegado el momento, me di cuenta de que los niños que terminaban el campamento con 14 años, bueno, les daba una pena tremenda, porque para muchos suponía eso de vincularse a la parroquia por completo, porque no había nada para ellos a partir de ese momento. Entonces empecé a darle vuelta a ver qué iniciativas les podía plantear, que les gustase, que les motivase, y realmente solo se me ocurría el campamento. Pero sí, y a través de ahí creé un grupo que se llamaba Parroquitos. Los parroquitos estaban destinados a ser como premonitores, ayudantes de los monitores. Entonces iban a ser chicos entre 14 y 18, que es la edad con la que uno puede venir de monitor. Y entonces, pero yo no quería que vinieran solo al campamento y ya está. Entonces creamos una serie de actividades, o planteé una serie de actividades para ellos durante el año, para que vivieran un proceso de fe, un encuentro con Dios, que hicieran comunidad para que ellos después se incorporaran pues un poco a la vida de la parroquia. Y de ese grupo de parroquitos, que salió muy bien el primer año, cuando avanzó se empezó a llamar Noé, que está un poco ya diferenciado de la labor de parroquito. Es decir, muchos de los niños de Noé vienen al campamento, pero no todos. Pero durante el año ese movimiento se llama Noé. Bueno, y ahora actualmente, ¿qué es Noé? O sea, ¿qué es lo que es el grupo? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es...? Pues mira, Noé es un grupo para jóvenes de 14 años en adelante. Aquí nos lo puede contar un poco Javi también, porque Javi es de los primeros niños Noé. Entonces es un grupo a partir de 14 años y con ello, ¿qué buscamos? El encuentro de estos jóvenes con Dios, su incorporación a la comunidad y a la vida activa en la parroquia. Muchas veces vamos a misa y ya está. Y yo creo que si durante esos años se les ofrece todas las actividades que ellos pueden hacer en la parroquia, cómo pueden seguir formándose y además cómo pueden transmitir esa fe y vivir ese evangelio, yo creo que cuando llegan a tener 18 o 20 años, ellos mismos quieren seguir, quieren continuar. Claro, ahora que has hablado del encuentro de estos niños con Dios, al final los jóvenes, bueno, al final son muy peculiares. Ellos mismos están descubriendo quiénes son ellos mismos, ¿no? Están en un proceso de madurez y de conocimiento.
también tiene ese proceso de madurez en la fe y cada uno al final el encuentro lo vive de diferente manera. Supongo que en el grupo Noé hay actividades para todos, ¿no? O diferentes actividades que puedan un poco encauzar para que vayan descubriendo todo. Exactamente. Cuéntanos un poco de las actividades que se organizan, de cómo se organizan, de... Sí, mira, nosotros en Noé intentamos tener varios pilares fundamentales. Uno es la oración. Entonces intentamos fomentar esa oración enseñándoles un poco a orar y proporcionándoles esos momentos de oración. ¿Cómo lo hacemos? Pues el año pasado, por ejemplo, vino Carolina Daza, que nos ayudó un poco a aprender a hacer silencio, porque eso de hacer silencio nos cuesta muchas veces, y si no sabemos hacer silencio interior es imposible aprender a rezar. Entonces empezamos por ahí, después también tuvimos algunos ratos de oración en conjunto y que muchas veces se les dejaba también un espacio de oración individual para que ellos puedan encontrarse con el Señor a través de eso. Otro de los pilares sobre el que se sustenta Noé es el servicio a los demás, y eso se hace a través de actividades como el voluntariado. ¿Qué voluntariado hemos hecho aquí? Pues el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos este año ha sido uno de ellos. Y vamos, el Banco de Alimentos lo llevamos haciendo varios años y funciona muy bien. De hecho, Javi, yo creo que el año pasado participó. Y este año tenemos pensadas más cosas de voluntariado. Tenemos varias propuestas que nos vienen de Cáritas y que ya no voy a hacer spoilers, pero ya lo iremos anunciando. Después la formación, tenemos algunas catequesis. El año pasado nos las dio Moisés, que era el seminarista, que estaba destinado a la parroquia. Y después tenemos dos partes más importantes, que es la participación en la vida parroquial a través de la integración en las distintas actividades, como por ejemplo la verbetómbola, que ha sido hace nada, o la Cruz de Mayo, que será en mayo, el Vía Crucis, o todo lo que se requiera. El año pasado, por ejemplo, se le pidió ayuda a Noé desde Cáritas para ensobrar unas cosas, y los Noé vinieron encantados a ayudar. Y por último, la cohesión grupal. Hacemos actividades diversas de cohesión grupal que nos ayudan a conocernos entre nosotros, que eso, por ejemplo, el año pasado hicimos una etapa del Camino de Santiago, hicimos desde la Catedral hasta Itálica. Y bueno, todo eso nos ayuda un poco a mantener la vida en comunidad, conocernos y así caminar juntos. Claro, porque al final, ¿cuál es la importancia de tener estos tipos de grupos en la parroquia? Pues, sobre todo, que los jóvenes encuentren su sitio. Yo creo que muchas veces les cuesta encontrar su sitio, es, como ha dicho Tony, un proceso de madurez, se están buscando a ellos mismos, y ofrecerles una alternativa y una formación en la fe, porque en el cole muchas veces eso es formación que les ayuda a saber qué quieren estudiar, pero esa formación en la fe yo creo que se tiene que vivir desde la parroquia, aunque también a veces se viva desde el cole. Entonces, entre eso, que sean capaces de encontrarse con Dios y de tener su propia experiencia de Dios, pues yo creo que eso nos ayuda. Y aparte, hombre, es cantera. Esto ayuda a que el día de mañana sigamos teniendo gente aquí que siga transmitiendo el Evangelio, vamos, de múltiples maneras. Javi empezó como Noé, y esta idea del podcast, uno de los propulsores es él. Qué mejor manera de demostrar que Noé funciona y que viene muy bien. Y bueno, estamos hablando de los jóvenes que vienen a participar y de los jóvenes de 14-18, pero bueno, también es para los adultos, ¿no? O sea, que eso al final nació como eso de 14-18, pero ahora hay gente metida y que están organizando actividades y que siguen siendo, bueno, los jóvenes, pero que ya en su vida adulta, o su comienzo de vida adulta, por así decirlo, han dado el paso para organizar, para empezar también esa vida de fe que han descubierto antes, seguir en el grupo para otras personas, ¿no? Sí, bueno, en Noé tenemos tanto los chicos de 14 a 18, que son, por así decirlo, quienes reciben las actividades, y después a partir de los 18 es verdad que tenemos una serie de jóvenes que vienen a las actividades, pero por cuestiones de horario y tal no pueden organizar, pero siguen viniendo porque
es un camino de vida juntos y es comunidad, entonces vienen a las actividades. Y después tenemos otra parte de jóvenes que lo que han hecho es dar el paso y meterse en la organización de Noé, que son los que organizamos las actividades para los demás. Y luego, en el grupo Noé, al final nosotros queremos que venga la gente, ¿no? Pero es más, o sea, el objetivo yo creo principal no es que se acerquen a Dios. O sea, primar la calidad, ¿no? De ese encuentro con Dios y de organizar actividades, ¿no? Por supuesto, esto nace para que estos jóvenes se encuentren con Dios, sigan encontrándose con Dios. Uh-huh. El encuentro con Dios no vale, te encuentras una vez y ya se acabó. Ese encuentro hay que seguir alimentándolo, como se alimenta una amistad entre dos personas. Entonces, por supuesto, esto no buscamos que venga gente porque venga. Queremos que la gente pues descubra que Dios le quiere y sea capaz de transmitir también eso a otras personas. Bueno, la pregunta ahora te la hago de una perspectiva contraria. Esto es para primar la calidad del encuentro con Dios, pero al final ese primer encuentro están invitados todos. O sea, hay gente que va a venir, va a probar, va a ver si es lo suyo o no, o va a estar un tiempo y luego se va a ir, o va a estar y se va a quedar, ¿no? Pero que aquí están llamados todos, ¿no? Hombre, por supuesto. Nosotros, bueno, lo primero, el papá en la JMJ dijo que a la iglesia estamos invitados todos. Entonces, nosotros desde Noé, por supuesto, acogemos ese mensaje. Habrá gente que venga y, hombre, cada uno tiene que buscar su camino y puede ser que no sea el de todos. De todas formas, siempre lo decimos, que esto no es obligatorio, ni se va a fichar, ni se va a pasar lista. Simplemente aquí invitamos a todo el mundo a que lo pruebe y esto es prueba y ven y verás. Y bueno, yo creo que es una experiencia muy positiva para todo el mundo, pero eso, que están invitados todos y ya el que quiera quedarse, pues que se quede. Claro, yo literalmente estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristina, porque por ejemplo a mí el grupo Noé me ha servido mucho y me ha dado muchas facilidades para crecer tanto en mi fe personal como para compartir en comunidad pues todas esas preguntas que tiene uno, y al final Noé facilita mucho esas cosas. ¿Cómo es en el aspecto de cómo sienta ver que el grupo Noé funciona así de bien? Pues es una satisfacción. Yo siempre lo he dicho, he participado en la creación de muchos de los proyectos de la parroquia que han visto la luz y funcionan muy bien, pero quizás Noé y Parroquitos es de lo que estoy más orgullosa. Yo cuando os veo, por ejemplo, te veo a ti aquí, propulsor de Noé Podcast, pues digo, esa semillita, esto es como el Evangelio, la semilla puede caer en tierra buena o puede caer en tierra mala, y en este caso cayó en tierra buena y aquí estamos viendo muchos frutos. Así que nada, yo la verdad es que me siento muy contenta y es cuando siento que de verdad estoy transmitiendo el mensaje de Dios. Sí, esto al final es importante, ¿no? Es verdad que nosotros cuando empezamos el programa y dijimos, bueno, nuestro objetivo es con que una persona le haya gustado y se acerque, nos vale, o sea, estamos contentísimos, ¿no? Es una persona que puede acercarse a Dios a través de esto. Luego ya Dios y ella verán, ¿no? Pero esos primeros frutos que se ven, al final, sembrar mucho, vamos a recoger lo que podamos. Sí. Y lo veremos o no lo veremos, o no ¿no? lo Que veremos, eso también muchas es veces no evangélico. se ve, pero... O incluso que lo recoge otro, pero al final es ir tirando semillitas, ir tirando cosas para que la gente pueda descubrir a Dios. En el grupo Noé, o sea, en estos años, que son 3, 4, 5... empezamos, Parroquitos empezó justo antes de la pandemia, justo el año de antes, en el 19. En el 19. Fue el primer año de Parroquitos, 18-19. Y bueno, y después pasó a llamarse Noé el año pasado. El año pasado. Y esa experiencia de los jóvenes que vienen y ya te hablan de ese encuentro con Dios, ¿no? Sí. ¿Eso cómo es? Pues lo que he dicho antes, es muy satisfactorio. Ha habido
muchos jóvenes, muchos que además, incluso jóvenes que tú decías, este viene por probar, porque le ha dicho no sé quién o porque tal, y al final tú lo ves que se ha encontrado con Dios y que se ha integrado en la parroquia, que encuentra su sitio, que quiere hacer cosas. Y bueno, el querer hacer cosas yo creo que es un signo claro del encuentro con Dios también. Claro, al final también hablaba mucho Francisco de el boca a boca. Yo, por ejemplo, siempre he invitado mucho a mis amigos a que vengan, a probar un poco qué es lo que hacemos aquí en Noé, que creo que es bastante importante, ¿no? Pues sí. Pues sí, al final, bueno, cada uno tiene que ir tirando de sus conocidos, ¿no? Andrés, cuando el Señor le llamó, fue corriendo a su hermano Pedro, ¿no? Bueno, a Simón en ese momento. Y, oye, que he descubierto al Señor, ¿no? Que está ahí, van los dos corriendo. Y yo creo que, bueno, que Noé también pretende ese encuentro, ¿no? Ese enamoramiento, ¿no? De decir, oye, mira, es que me gusta estar aquí, quiero estar y además veo que es bueno para mis amigos. Sí, yo siempre a los chicos de Noé siempre les digo que inviten a todos sus amigos. Pero es que mi amigo no viene mucho a misa, da igual, no pasa nada, que venga y lo vea y vea qué es lo que hacemos y ya veremos lo demás. Porque a partir de ahí el encuentro con Dios surge. Y también que engancha, estuvimos hablando Cristina y yo el otro día, que cuando uno empieza a venir ya poco a poco pues le va gustando cada vez más y ya depende de ti un poco, ¿no? Vamos, de hecho con Javi se ha visto muy claramente. Javi, bueno, es lo que hemos dicho, Javi venía de niño a los campamentos desde que tenía 8 años y vamos, hemos visto el proceso de maduración de Javi, lo hemos visto un montón, pero quizá en este último año lo hemos visto todavía más, es decir, hemos vuelto del campamento, hemos vuelto después de la JMJ y rápidamente ha empezado a generar ideas, pues yo me voy a encargar de esto, me parece que esto sería bueno para la parroquia, bueno, pues vamos a poner en marcha esto. Entonces se ha visto mucho ese cambio también. No sé, ¿tú cómo lo has visto? Claro, ¿Cómo lo has sentido? No sé, al final también el apoyo que recibo, pues al final eso me motiva mucho a hacer esta serie de proyectos que al final pues son muy gratificantes y por ejemplo tenemos a muchos oyentes de Noé Podcast que ya poco a poco pues nos van haciendo preguntas y al final eso, por ejemplo, como le pasó a Tony, le vinieron preguntando un poco de Tony, antes no vengo a la parroquia tanto, ¿cómo puedo empezar a venir, no? Sí, bueno, estos son los frutos de los que íbamos hablando y que, bueno, a ti personalmente te sienta bien decirlo, o sea, recibirlo, pero bueno, sí, es tener un poco también en la cabeza, nosotros tener la cabeza pensando en, bueno, pues este trabajo que ahora tengo que hacer para el Señor, ¿no? A ver si esta persona es capaz ahora de encontrarse con Dios a través de aquí, que es lo difícil. O sea, porque cuando se habla de Dios y tal, yo sé, sobre todo si estás, si estás enamorado, si te gusta, si Dios es el centro de tu vida, al final engancha de por sí. Y la gente se va a acercar. Ahora, el trabajo difícil es que tú sepas cómo hacer a cada uno su camino. Claro. Y por eso es importante que yo creo que se ha dicho, ¿no? Que no hay diferentes actividades, ¿no? Porque al final cada uno va a tener un camino de encuentro con el Señor y nadie va a vivir la fe de la misma manera que otra porque al final la parte personal cuenta, ¿no? Sí. La experiencia de fe personal. Yo creo que además a cada uno le llegará más o se encontrará más con el Señor según la actividad. Es decir, hay algunos que se encontrarán más en la oración, en las actividades de oración, otros que se encontrarán más con el Señor en las actividades de voluntariado, o hay gente que se encontrará al Señor cuando hagamos actividades de comunidad en la parroquia que vean al Señor en cada uno de los integrantes. Y esto no quiere decir que solo haya que hacer una cosa, ¿eh? No. Pero a mí como me gusta la oración, pues yo rezo y lo otro... No. No, pero que es verdad que hay veces que te encuentras más en un sitio que en otro. Claro, sí. Eso es fundamental. Cada uno tenemos nuestras actitudes y tenemos que saber ponerlas al servicio, ¿no? Nuestros tesoros, nuestros ¿no? dones. Nuestros dones al servicio del Señor. Pero eso no quita que dejemos lo demás, porque Hombre, entonces cuando perdemos todo. Por eso hablaba de que no está sustentado en varios pilares, que yo creo que Claro. son importantes todos los pilares que hemos dicho. Claro.
Al final, si cada uno de cada una comunidad aportamos nuestro granito de arena, como se dice, pues se puede hacer una gran montaña. Y yo creo que esta parroquia, uno de sus objetivos es pues también saber vivir en esa comunidad y en esa fe que intenta representar a la parroquia, ¿no? Claro. Para todo esto es imprescindible, que además no lo he dicho, en Noé una de las cosas que fomentamos mucho es el ir a misa juntos, porque, hombre, la Eucaristía tiene que ser el centro del que bebemos, entonces si no vamos a misa, y además si vas en comunidad pues mucho mejor, puedes ir solo, pero la misa es para vivirla en comunidad. Entonces cuando uno va a misa se alimenta y es capaz de hacer todo lo demás, ¿no? Pues sí, en sí, la verdad que al final siempre hay muchos testimonios de gente, ¿no? Y de santos sobre todo, que la misa es el centro de su vida, ¿no? Incluso de llegar a decir, no, si tú ya has ido a misa ya has hecho todo lo que tenías que hacer en el día. Bueno, eso pues son santos, ¿no? Hay muchos testimonios así que tú dices que ves que son verdad porque no dejan de ser mentiras. Pero es eso, es la asistencia a misa, a los sacramentos, a la comunidad y tal. Al final es lo que te va llenando junto con la oración y la limosna, ¿no? De ese encuentro con el Señor, te vas acercando a Él. Es como cualquier relación personal, al final tú te acercas a alguien y cuando empezáis a compartir gustos, a compartir experiencias y demás, esa unión se va haciendo más estrecha. Pues esto es lo mismo. Mientras más cerca de la oración, de la misa, de la asistencia, ¿no? Del servicio social, por así decirlo, de la actividad caritativa, pues más cerca del Señor vas a estar. Así un poco por concluir, manda un mensaje de ánimo a todos los jóvenes que nos escuchan y para que puedan participar de Noé. Lo digo lo de siempre, ven y verás. Puede ser que tú pienses de primera, me da mucho corte llegar y no conocer a nadie. Ha habido mucha gente que ha entrado así y ahora es uno más. Te puede dar corte porque dices que hace mucho tiempo que no vienes a misa. Bueno, pues no pasa nada. Tú vente y verás lo que hacemos. Así que nada, yo os invito a todos y espero veros muy pronto por el Grupo Noé. Bueno, pues con esto ya finalizamos el podcast número 5. Agradecer a Cristina por sus palabras y bueno... Agradecer al público que nos escucha. Y al público que nos escucha también. Pues nos despedimos. Adiós. Hasta luego.